Gracias por continuar con nosotros y le damos la bienvenida al neurólogo Jorge Salazar, quien está esta mañana con nosotros para hablar de cómo prevenir y atender los derrames cerebrales. Muy buenos días, doctor. Hola Nancy, buenos días, gracias por la invitación a ti, a todo el equipo de CIPSE Noticias y a tu público allá en casa. Gracias por estar aquí acompañándonos y bueno, siempre hablándonos sobre temas importantes y el día de hoy no es la excepción porque vamos a hablar de los derrames cerebrales y a mí me gustaría comenzar, doctor, con lo básico. ¿Qué es un derrame cerebral? Sí, le llamamos derrame cerebral a un tipo de infarto cerebral o evento cerebrovascular, como le llamamos los médicos, que se va a caracterizar porque va a haber un daño a nivel de las arterias cerebrales, van a sufrir un daño ya sea por dentro o en su pared, y esto trae como consecuencia que salga de la arteria, pues, la sangre propiamente, ¿no? Y venga precisamente un derrame, ¿no? Fuera del vaso sanguíneo, fuera de la arteria, y este acúmulo de sangre es lo que nos puede dar las manifestaciones clínicas, es decir, los síntomas y los signos que el paciente puede presentar, y es una causa importante de muerte y discapacidad, y que puede afectar, generalmente afecta a mayores de 50 años, se relaciona mucho con la edad avanzada, pero también con la hipertensión, ¿no? Siempre hablamos en medicina de aquellas condiciones que aumentan la probabilidad de presentar un padecimiento y le llamamos factores de riesgo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los derrames cerebrales, hablamos de dos grandes grupos, ¿verdad? Sí. Aquellos factores de riesgo que no son modificables como la edad, ¿verdad? O sea, no hay forma de revertir el paso de los años, pero hay otros que sí, y es donde podemos actuar, como por ejemplo la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, que es uno de los grandes males de las últimas décadas, se va a caracterizar por este aumento sostenido de las cifras de presión arterial, se ha relacionado con mucho daño a nivel de las paredes de las arterias cerebrales y que puede traer como consecuencia la presencia de esta terrible complicación. El paciente te puede llegar con un dolor de cabeza intenso, debilidad de medio cuerpo, náusea, vómitos y tener como consecuencia pues este derrame cerebral que si se atiende oportunamente le pueden salvar la vida al paciente. Y lo más importante, Nancy, se puede evitar. Se puede evitar con medidas preventivas, ¿como qué? Por eso es tan importante la detección de la hipertensión arterial en la población, ¿no? Todo paciente mayor de 40 o 50 años se debe de checar la presión 1 o 2 veces por año. Y si esta sale elevada por arriba de los niveles que debería de tener, bueno, pues hay que verificar esto, porque si se es hipertenso, bueno, pues hay que tomar una serie de medidas, hay que modificar la dieta, practicar ejercicio, y pues se pueden medicar estos pacientes y se pueden evitar este tipo de complicaciones. Casi siempre hablamos de los infartos cardíacos, ¿no? Pero una gran complicación que pueden tener estos pacientes, o terrible complicación, son los derrames cerebrales. Y lo vemos todos los días en los hospitales, ¿no? Hay una alta incidencia de derrames cerebrales, sobre todo en gente con hipertensión o gente con diabetes que no se cuida, ¿verdad? O que tiene sobrepeso. Entonces, cuando empezamos a interrogar a la familia, nos damos cuenta de que o no hubo la detección oportuna, o no se han tomado medidas para evitar su aparición, ¿no? ¿Cómo qué? Como comer de manera saludable, como la práctica regular del ejercicio. Se sabe de los beneficios que tiene el ejercicio aeróbico, que le llamamos aeróbico dinámico, por ejemplo, salir a caminar 20 o 30 minutos diarios de 5 a 7 días por semana, mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes, previniendo este tipo de complicaciones como la hipertensión. Y al prevenir la hipertensión, estamos previniendo este tipo de consecuencias. Pero no es la única causa, ¿no? Están, por ejemplo, también los accidentes, ¿no? Los accidentes automovilísticos, ¿no? O las caídas. Por un golpe puede venir un derrame, ¿verdad? También se pueden romper. O también hay un poquito más raras o un poco menos frecuentes la presencia, sobre todo en pacientes jóvenes que no son hipertensos, la presencia de malformaciones vasculares, es decir, de nacimiento. Las arterias y las venas cerebrales traen un defecto en su formación, en su pared. ¿Y eso no hay forma de detectarlo? Y eso pues pueden dar algunos síntomas. Uno de ellos puede ser el dolor de cabeza antes de que se rompa la malformación. De ahí la importancia de acudir con un especialista para revisarse, ¿no? O la presencia de crisis convulsivas.
puede traer como consecuencia, ¿no?, la presencia de derrames, y cuando se detectan oportunamente, estas malformaciones pueden ser operadas, ¿no? Okay. En estas situaciones acuden con un neurólogo. Es correcto, Okay. es correcto. Se pueden detectar estas malformaciones y se le puede ofrecer en conjunto con los neurocirujanos un tratamiento pues definitivo, ¿no? O la presencia también, hablábamos de malformaciones vasculares o de aneurismas cerebrales, que también son defectos en la pared de las arterias. Okay. De repente el paciente hace un esfuerzo, empieza con mucho dolor de cabeza y se desmaya, ¿no? Y hacemos una serie de estudios como las tomografías, las resonancias, ¿verdad? Y podemos identificar que el paciente tuvo una ruptura de un aneurisma, ¿no? Que también son defectos en la pared de las arterias que a cierta edad pues, se pueden romper. Entonces hay muchas otras, por ejemplo, el uso de drogas, ¿no? También puede El uso de drogas se ha relacionado también con la aparición de los derrames cerebrales, ¿no? Okay. El uso de ciertas drogas, entre ellas pues algunas que son socialmente aceptadas, como por ejemplo el tabaquismo, Okay. ¿verdad? Como por ejemplo el alcoholismo. No estamos hablando de un consumo moderado u ocasional, estamos hablando de gente que tiene problemas Okay. con el consumo de estas sustancias. O por ejemplo un tema que se trata muy poco, pero que también se ha relacionado, es el estrés psicosocial. Es decir, todas aquellas condiciones que generan ansiedad, tensión en la persona, como puede ser la pérdida de algún ser querido, ¿no? Ahí también en las fiestas de Navidad la gente empieza a recordar pues aquellas etapas con la gente que ya no está, ¿no? O por ejemplo una situación estresante en el trabajo, o por ejemplo un divorcio, una separación. Bueno, pues todo esto puede tener un impacto. Se ha estudiado, ¿no?, el estrés psicosocial, y sí se ha visto que existe una predisposición a presentar infartos cerebrales y desde luego derrames cerebrales, ¿no? Okay. ¿Hay diferencia en la incidencia de derrames cerebrales en hombres y mujeres? Sí, hay un poquito, dependiendo de la edad, ¿no? Ajá. En la posmenopausia se pueden afectar un poquito más las mujeres, ¿no? Okay. Y antes de la menopausia son cifras más o menos similares. Hay algunos tipos de infarto cerebral que sí se relacionan, ¿verdad?, con el consumo de ciertas sustancias, y puede haber un poquito más de incidencia en los varones. Pero en términos generales vamos a decir que se pueden afectar por igual tanto hombres como mujeres, hablando de los adultos, ¿verdad? Okay. ¿Cómo se realiza el diagnóstico, doctor, de un derrame cerebral? Sí, hay que poner atención a los signos y síntomas que puede tener el paciente. Por ejemplo, un paciente que previamente está sano, que a lo mejor no tiene antecedentes de ningún tipo de dolor de cabeza, como pudiera ser una migraña, y que inicia de manera súbita, o sea, repentina, con mucho dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza intenso, Okay. con náuseas, vómitos, disminución del nivel de conciencia, esto es, el paciente empieza a quedar somnoliento junto con este dolor de cabeza, dificultad para hablar o comprender, ¿no?, pérdida de equilibrio. Bueno, pues son indicativos de acudir con un médico, ¿no? Claro. O acudir a un servicio de urgencias Claro. para ser atendidos, porque puede tratarse de un derrame cerebral, ¿no?, que pueda poner en riesgo la vida. Y aquí es muy importante el factor tiempo, ¿no? Claro. En cuanto empiezan los primeros síntomas, pues acudir a consultar, ¿no?, para la atención. ¿Qué tan importante es la rehabilitación, doctor, después de sufrir un derrame cerebral? Es fundamental la rehabilitación temprana para prevenir el desarrollo de complicaciones neurológicas y no neurológicas, ¿verdad? Muchos de estos pacientes pueden quedar como secuelas con problemas de espasticidad, es decir, hay un aumento del tono, están tiesos o rígidos en la mitad de un cuerpo, o dificultades para hablar, Okay. o para poder deglutir, para poder tragar los alimentos. Entonces, todas estas, todo esto puede mejorar con una terapia adecuada, ¿no?, a Y las mantenerla condiciones del y paciente, acatarse, por claro, supuesto. claro. Y puede marcar la diferencia entre que un paciente pueda ser capaz de caminar, pueda ser capaz de hablar, o pueda ser capaz de comer por sí solo, ¿no? Entonces, sí es fundamental. Y el apoyo psicológico, ¿no?, que Claro. también implica, porque pues, es una causa de discapacidad, ¿no? Entonces, o puede ser una causa de discapacidad importante, ¿no? Y muchas veces lo dejamos un poquito de lado, ¿no? Pero el tema de la salud mental en estos pacientes me parece fundamental. Es lo que yo le quería preguntar, doctor. ¿Qué tan importante es la familia y los amigos? ¿Qué tan importante es para esta persona que sufrió el derrame? Súper importante, tanto para la aceptación del padecimiento, ¿verdad?, para el reconocimiento de los síntomas y la atención oportuna. Claro. Y esta labor de acompañamiento es fundamental, ¿no? Claro. O decir, bueno, pues vamos a ponernos a dieta, ¿no?
vamos a ponernos a dieta para prevenir el riesgo de complicaciones, ¿verdad? Y no nada más tú te pones a dieta, ¿verdad? Nos ponemos a dieta todos. Y es que luego suena como tan trillado, doctor, esto de la buena alimentación y de mantenernos haciendo Sí. ejercicio, pero es la verdad y es la clave de tener una buena salud. Es correcto. Lo importante, desde luego, siempre será importante detectarlo oportunamente y Claro, atenderlo, ¿verdad? claro. A tiempo esto evita un montón de complicaciones, pero yo creo que es la prevención, ¿no? Si nosotros comemos mejor, si hacemos ejercicio, si nos tomamos regularmente la presión arterial, tomamos nuestros medicamentos como debe de ser, si no estamos expuestos al consumo de ciertas drogas, pues obviamente las posibilidades de presentar estas complicaciones pues son muchísimo menores, ¿no? Claro. Y ese es el mensaje, ¿no? Un punto muy importante es tomarse la presión, ¿no? Todo paciente mayor de 40 años, por lo menos que se tome la presión 1 o 2 veces al año. ¿Cuánto es lo normal, doctor? ¿O En depende de cada...? en un paciente adulto, Ajá. bueno, cifras por arriba de 142 valores, ¿no? Que se manejan, la presión sistólica y la diastólica. De la presión sistólica, convencionalmente se ha hablado de cifras mayores a 140 o más, Ok. y de la diastólica, cifras por arriba de 90 Ok. milímetros de mercurio, ¿no? Bueno, pues esto puede estar hablando de que el paciente tenga una hipertensión, que hay grados, ¿no? Hay gente que la tiene muy, muy elevada, ¿no? O hay gente que la tiene en límites, que a lo mejor si baja de peso, si hace ejercicio, pues puede regular bien su presión arterial. Lo importante es la prevención, ¿no? Claro. Yo creo que eso es fundamental, y un punto que estamos observando mucho en los hospitales, yo al menos en mi práctica lo veo cada vez. Hace, no sé, 10, 15 años, tú veías un paciente con un derrame cerebral y eran pacientes de 55, 60 años. Hoy en día me ha tocado atender a gente entre los 40 y los 55 años, es decir, cada vez estamos viendo a edades más tempranas Ya creo. la aparición de estas complicaciones. ¿A qué cree que se debe? Yo creo que los estilos de vida están jugando en nuestra contra, ¿no? Ok. O estamos permitiendo que jueguen en nuestra contra. Como el sedentarismo, El las redes sociales. sedentarismo, pues sí es un llamado a evitar la práctica regular del ejercicio, a comer más sano, ¿verdad? A tomarse la presión arterial, pero sí es algo que me llama la atención, ¿no? Claro. Que cada vez vemos gente más joven, ¿verdad? Con este tipo de complicaciones, ¿no? Y bueno, pues obedece a muchos factores, y uno definitivamente son los estilos de vida, ¿no? Claro, hay que cambiar eso antes de que sea demasiado tarde. Y doctor, el pronóstico para cada paciente o alguien que haya sufrido un derrame es Sí, va a variar de varía. varios factores, ¿no? Ajá. Va a depender del tipo de derrame, del grado de derrame, de la edad del paciente. claro. Si presenta algunas otras complicaciones, no es lo mismo un paciente de 50 años que solamente tenga a lo mejor hipertensión, o por ejemplo un paciente que tiene ya alguna cardiopatía, ¿no? Ok. Algún problema pulmonar y que además tiene esta complicación. Entonces, obviamente el pronóstico cambia, ¿no? Y también depende del tipo de derrame, ¿no? Claro. No es lo mismo un derrame por hipertensión que un derrame por una hemorragia subaracnoidea, por la ruptura de una malformación o un aneurisma, Claro. o un derrame por un accidente, ¿no? Donde tienes un traumatismo craneoencefálico. Claro. Entonces, cada paciente pues es diferente, pero en términos generales la mortalidad es mucho más alta que cuando hablamos de los infartos isquémicos. Entonces, de ahí la importancia de su reconocimiento temprano y de su pronta atención, ¿no? Y de lo que hemos hablado tanto de la prevención. Doctor, ya se nos terminó el tiempo, pero por favor compártanos en dónde puede encontrarlo la gente. Como no, Nancy, estamos ubicados en la Clínica Pensiones, en el consultorio 101, ahí estamos para brindarles asesoría, ¿verdad? Y toda la atención que requieran. Claro que sí. Muchas gracias. No, hombre, gracias a usted, doctor, Ándale, y lo Nancy. esperamos la próxima semana. Nos vemos ¿ok? la próxima Ya semana, dijo. Nancy. Ándale. Muchas gracias, doctor. Nosotros nos vamos a la pausa comercial, pero quédese que todavía tenemos mucha más información aquí en CIPSE Noticias más temprano. Volvemos.